La economía es la economía. O sea, ya hay que mirar. Vieron ustedes cómo la pandemia produjo un frenazo mundial. Ahí llegó lo de Rusia a Ucrania, nos presionan los precios de los hidrocarburos, las materias primas. Pero hay consenso en que el presidente Luis Abinader ha estado lidiando el vendaval. Vamos a ver la opinión de un economista, Isidoro Santana. Vamos a evaluar estos 2 años. Isidoro, muy conocido, exministro de Economía, prominente militante de la sociedad civil, académico, articulista, está con nosotros. Isidoro, los 2 años del gobierno de Abinader con la mira puesta en la economía. Bueno, gracias por invitarme y es para mí un placer estar acá en este programa con ustedes. Mira, yo creo que si queremos ser objetivos al momento de evaluar la gestión de gobierno, la gestión económica del gobierno, hay que entender, y eso no se puede separar, las condiciones en medio de las cuales le tocó gobernar, que fueron las más difíciles que se recuerdan. No se recuerda un caso en la historia de un gobierno que hayan entrado al poder en medio de tantos desafíos. Vamos a decir que aún en el caso de que no hubiera habido pandemia, de que no hubiera habido guerra en Europa, de que no se hubieran presentado los problemas que hay, ya se anticipaban inconvenientes básicamente por el hecho de entrar a gobernar un país con una deuda pública considerable, con un déficit público, con un coeficiente de ingresos públicos y un coeficiente de gastos públicos bajísimos, entre los más bajos del mundo, lo cual se refleja en calidad precaria de la inmensa mayoría de los servicios públicos y de la infraestructura. En medio de esta situación le llega, digamos, el momento de entrar al gobierno en medio de una pandemia. Y yo diría que si tuviéramos que evaluar y juzgar por esa circunstancia, pues los resultados son positivos. Es decir, habría que admitir que la gestión ha sido mucho mejor de lo que uno habría esperado. Siempre hay cosas en las que se podría haber hecho mejor, cosas que no, pero al fin de cuentas los políticos están para gobernar, son ellos los que toman las decisiones y ellos eligen a los equipos que entiendan correctos, de los cuales hay algunos que son buenos, otros que no son tantos y así por el estilo. Isidoro, quiero saber qué opina usted de la pericia que han tenido los ejecutivos del sector económico del gobierno en estos 2 años que acaban de pasar, porque estamos hablando de qué nos espera en materia de crecimiento económico para los 2 años que vienen. Algunos dicen que lo peor no ha pasado y otros dicen que probablemente ya pasó. Pero nos hemos tenido que manejar, incluyendo la falta de pericia que usted menciona, la falta o exceso de unos y otros, para volver a tener un crecimiento económico, sea rebote, sea crecimiento, pero en medio de la mayor crisis que ha tenido la República Dominicana en los últimos años. ¿Cómo evalúa usted el conocimiento, el costo de los primeros meses o de los primeros años en el sector económico específicamente? Mira, lo primero es que yo creo que sí, que lo peor ya pasó. Es decir, sería muy pesimista pensar que todavía nos esperan cosas peores en términos de economía, aunque el futuro siempre es impredecible y uno nunca está seguro de que no vayan a ocurrir. Pero no, mira, yo no puedo, para ser franco, pensar que un gobierno tendría que gobernar con gente con experiencia de gobierno, porque las reglas de la democracia son la alternabilidad en el mando y normalmente la renovación de funcionarios. En el área económica, los economistas somos un grupo lo suficientemente reducido como para conocernos la mayoría,
y uno más o menos sabe quién da para cada cosa. Y entiendo que fueron escogidos los funcionarios que dentro de su entorno eran los más preparados para eso. Durante la campaña al equipo económico del presidente Abinader le acompañaron un grupo de técnicos de buena calidad, muy buenos. Algunos han estado cerca o en cargos de menor relevancia, otros en los cargos ministeriales, pero yo diría que aunque no tuvieran experiencia de gobierno, pero sí eran economistas bien formados y con toda una trayectoria en el país, de modo que por eso es que uno tiene que reconocerle que han tenido cierto éxito. Y en términos de manejo de los problemas fundamentales como inflación, como desempleo, más el tema del crecimiento económico, pues yo diría que ha salido bien, porque la República Dominicana se recuperó rápido de la caída. Claro está, la caída fue mayor de lo que uno originalmente pensaba que iba a hacer con la pandemia, pero se recuperó rápido y ya está restableciendo la senda en muchos sectores. Por ejemplo, el sector construcción se recuperó rapidísimo. El sector turismo ya podemos decir que se recuperó bien, porque ese era uno de los que más dificultades iba a tener, como efectivamente fue uno de los que más tuvo para recuperarse, pero ya estamos superando incluso niveles que tuvimos en el año 2018, que fue el último año relativamente bueno para el sector turismo. Y así. En cuanto a los programas de subsidio que mantiene el gobierno del presidente Abinader, se ha hablado precisamente de fortalecerlos, de más bien incrementarlos para lograr un mayor alcance en momentos de crisis, en momentos en que la inflación impacta el bolsillo de los dominicanos. ¿Considera usted que ha sido acertada la política de subsidios que ha mantenido el gobierno del presidente Abinader y hacia dónde deberíamos avanzar? Aquí tenemos también que juzgar las cosas a partir del contexto. A mí como economista no me gusta mucho que el gobierno esté destinando recursos a subsidiar, y mucho menos a subsidiar productos de consumo que más bien debería el Estado estar desestimulando su consumo, como es el caso de los combustibles, la electricidad, etcétera. Pero la realidad es que en el contexto en que nos ha tocado, y más cuando se presentó la guerra en Ucrania, pues ya se venía viendo un aumento muy grande en los precios de los alimentos y de los combustibles, ¿no? Desde antes de eso. Antes de la guerra. ¿Perdón? Antes de la guerra ya había aumento. Antes de la guerra, es decir, desde el segundo semestre del 2020, ya los combustibles habían estado subiendo muchísimo y los precios de los alimentos también y de muchas materias primas. Pero la guerra obviamente le puso un acento muy, muy pronunciado, y lo que hemos visto es que esto ha venido generando una gran inestabilidad política en el mundo, que está incluso atentando contra la permanencia de los gobiernos. Fíjense ustedes que en el mundo después de la pandemia, y mucho menos en este contexto, casi en una democracia, muy pocos gobiernos han podido reelegirse, muy pocos. E incluso algunos electos hace relativamente poco tiempo han entrado en una situación de como que se tambalean. Y lo que han hecho la mayor parte de los gobiernos, y eso ya no es nada más en los países subdesarrollados, sino también en países de Europa. Y uno conoce menos de Asia y esas cosas, pero supongo que también es que han reaccionado subsidiando, aplicando subsidios.
Claro está que ese dinero que se destina a eso podría estar mejor utilizado en otras cosas, de no ser por la coyuntura que se vive. Pero muchísimos gobiernos lo están haciendo y el gobierno dominicano también. Es decir, el gobierno ha reaccionado destinando un monto grande, cuantioso, porque de verdad que es uno de los que más han destinado a subsidiar combustibles y a subsidiar alimentos, porque son de las cosas que la gente más siente en su presupuesto y obviamente lo que más inquieta a grandes masas de la población, y para tranquilizarlo pues se ha venido haciendo eso. Isidoro, es riesgoso decir que pasó lo peor, porque no necesariamente viene lo mejor. El sello es de incertidumbre, incluso hay factores externos que no dependen de nosotros. Y vamos al siguiente escenario para empalmar con los subsidios. El gobierno ha dicho que no hay reforma tributaria, fiscal o como quiera llamársele durante este periodo. No llega todavía el presupuesto complementario al Congreso, que se habla de 50.000 y 60.000 millones. Es decir, que las perspectivas inmediatas no están muy claras. Mira, una de las cosas que están pasando y que nos ha venido sorprendiendo a mucha gente es que los ingresos fiscales han subido relativamente mucho sin ningún tipo de reforma fiscal, sin ningún tipo de reforma tributaria, lo cual implica que se puede reformular el presupuesto y financiarlo con los ingresos que se están teniendo, aún con el nivel de subsidio. Es decir, que yo no creo que va a implicar cambios tan grandes que supongan el cobro de más cosas, ni mayor endeudamiento, ni nada que se parezca. Pero obviamente hay que reformular el presupuesto porque se están llevando a cabo acciones que no estaban autorizadas en el presupuesto porque no se previeron en aquel momento. Entonces hay que, digamos, darle categoría legal al gasto de subsidio, por ejemplo. Afortunadamente parece ser que hay los recursos de donde sacarlo, pero claro está, al costo de sacrificar muchas otras cosas. Tenemos que casi concluir la entrevista. Recomendaciones, quizás es bueno hacerlas desde la perspectiva técnica para los próximos meses. Todavía estamos atravesando los efectos de la crisis, la tarifa eléctrica se echó hacia atrás, reforma fiscal se engavetó, tenemos planes de endeudamiento que van a continuar. ¿Cuál es su recomendación? Mira, de verdad que es arriesgado para un economista que ha sido ministro de otro gobierno venir a recomendarle a los colegas que están en este momento. Digamos que apelando a la experiencia. Llevando las Pero apelando cosas. a su experiencia, claro. Pero evidentemente, mira, yo creo que el primer fallo del gobierno, del licenciado Abinader, desde un principio, lo dije desde un principio, ha sido haber subvaluado las limitaciones. Es decir, y haberse comprometido con más cosas de las que podía. Si ustedes se dan cuenta, el gobierno no ha dejado, desde el primer día comenzó y no ha parado de crear ilusiones de que puede y de que va a resolver y de que va a hacer esto. Yo creo que hay que manejarse con más tacto, tomando en cuenta que la situación es difícil. Pero bueno, obviamente a los gobiernos eso le conviene por las expectativas y las expectativas son positivas para mover a los agentes económicos. De toda manera, yo creo que hay una cosa que ha sido fundamental y que hay que insistir, y yo lo voy a decir de toda manera siempre. El gobierno dio la noticia de que no iba a haber reforma fiscal, de que no iba a haber pacto fiscal, como una gran noticia positiva. Y efectivamente así la población lo tomó. La población estaba feliz porque la población entiende que eso Nadie quiere pagar significaba impuestos, que claro. no iba a pagar más impuestos.
Pero eso probablemente también significaba decirle que no iba a haber más seguridad ciudadana, o que no iba a haber mejoría del servicio hospitalario, o que no iba a haber mejores acueductos y cosas de ese tipo, porque lo que va viene. Es decir, hacer una cosa así es renunciar a otra. Y yo creo que estamos renunciando a cosas muy, muy importantes para la sociedad dominicana y que si se pudiera enderezar por ahí, eso sería lo que yo recomendaría. Isidoro, pero ¿por qué hay que renunciar cuando también tenemos la opción de mejorar la eficiencia fiscal? El mismo gobierno ha dicho en años anteriores, y lo había dicho también el director de la Dirección General de Impuestos Internos anterior, que aquí lo que se deja de recaudar es prácticamente equivalente a lo que se recauda. Entonces, siendo de esa manera, ¿por qué no somos más eficientes como país para recaudar? Todos sabemos dónde hay que recaudar, pero no lo recaudamos como Estado. Y siendo de esa manera, no tendríamos entonces que renunciar a tener una mejor política de seguridad ciudadana, mejor atención de hospitales, hasta mejor inversión en diferentes rubros de la economía nacional, sin tener que ir a meterle la mano en los bolsillos a los que ya están pagando. Mira, eso es muy bonito decirlo, ¿eh? En la práctica no es tan sencillo. Bueno, pero el gobierno sube para gobernar. Sí. Y los funcionarios, bueno, los políticos cuando están en la oposición siempre viven diciendo eso. Al llegar al poder, no necesariamente las cosas son así. Y no nos olvidemos que resolver el problema de recaudar lo que no se está recaudando empieza por cambiar muchas cosas que a la gente no les gustaría. Es decir, incluyendo que hay que eliminar exoneraciones, que hay que atacar determinadas cosas. Es más, aquí desde hace 10 años hay un impuesto a la placa de los vehículos que grava con alto impuesto la placa de los vehículos de lujo. Así es. De acuerdo con el costo del vehículo, y eso no se ha podido aplicar, y cada vez que se intenta aplicar la gente comienza con un escándalo como que eso. Pero también es cierto que las exoneraciones que le dan a los políticos y diputados es 5 veces más de lo que debería ser, y se lo dan 2 veces al año. Mira, entonces tendríamos que como que sentarnos a hacer las exoneraciones que le dan a los políticos y a los diputados son algo escandaloso. Escandaloso desde el punto de vista de que es moralmente censurable. Pero esas no son las que generan la gran cuantía. Las que generan la gran cuantía son las exoneraciones a la propia población por razones de consumo, cuando se le exime del pago de determinado impuesto, a algunos renglones, a algunos productos, o a inversionistas para que inviertan en Pero se educa con el sectores. ejemplo, ¿no, Isidoro? ¿Perdón? Se educa con el ejemplo, ¿no? Se educa con el ejemplo. Sí, no, claro. Es decir, cuando digo que sería censurable, es porque Que es censurable eso sí moralmente, pero que ahí no está el constituye un grueso. Eso es lo que dice. Gracias, Isidoro. Gracias Isidoro, que nos acompañe en esta fecha. Apelamos a tu fibra patriótica. En el 159 aniversario de la restauración, a tu conocimiento en la economía para evaluar los 2 años del gobierno, y qué bien que nos acompañe en los 2 años de Despierta. Gracias. Gracias. Bueno, pues un placer.